Evangelio de hoy. Martes 25 de febrero del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 9, versículo 30 al 37. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea. Pero él no quería que nadie lo supiera, porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán y, después de muerto, a los 3 días resucitará. Pero ellos no entendían aquello y temían preguntarle. Llegaron a Cafarnaúm, y una vez en casa, les preguntó: ¿de qué discutían por el camino? Ellos callaban, porque en el camino habían discutido sobre quién era el más importante. Entonces, Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me ha enviado. Jesús, el Maestro que instruye en el silencio. El pasaje comienza con una escena significativa. Jesús y sus discípulos están atravesando Galilea. Pero él no quiere que nadie lo sepa. ¿Por qué este deseo de anonimato? Jesús no busca la popularidad, ni el reconocimiento de las multitudes en este momento, sino que se dedica a formar el corazón de sus discípulos. No está preocupado por el éxito externo, sino por la transformación interna de aquellos que lo siguen. En nuestras vidas, también hay momentos en los que Dios trabaja en silencio. No todo lo que hace en nosotros es visible de inmediato. Hay tiempos de preparación, de enseñanza interna, de maduración espiritual, donde no vemos grandes señales ni milagros. Pero Dios está obrando en lo profundo de nuestro corazón. El misterio de la cruz, una realidad incomprendida. Jesús les habla a sus discípulos sobre su pasión, muerte y resurrección. Les revela el corazón del plan de Dios. Que el Hijo del Hombre será entregado, morirá y resucitará al tercer día. Sin embargo, los discípulos no entienden estas palabras y temen preguntarle. Esta reacción refleja la dificultad de aceptar la cruz, la lógica del sufrimiento y del sacrificio. Es difícil de asumir, incluso para quienes caminan cerca de Jesús. Nosotros también, muchas veces, no comprendemos el camino de Dios en nuestra vida. Nos cuesta aceptar el sufrimiento, la renuncia, las pruebas. Pero este pasaje nos invita a confiar. Dios tiene un propósito incluso en lo que no entendemos. La búsqueda del poder frente a la llamada al servicio. Después de escuchar a Jesús hablar sobre su muerte y resurrección, los discípulos discuten sobre quién es el más importante. Esta escena es impactante, mientras Jesús les habla de su entrega total. Ellos están preocupados por quién ocupará el lugar de mayor honor. Aquí vemos un reflejo de la lucha interna del ser humano. Queremos seguir a Cristo, pero muchas veces buscamos reconocimiento, prestigio y poder. Es fácil caer en la tentación de querer ser el primero, de recibir elogios y de medir nuestra importancia en función del estatus. Jesús responde con una enseñanza radical. Si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Con estas palabras, derriba la lógica del mundo.
Y nos introduce en la lógica del reino de Dios. El camino del verdadero líder, servir y no ser servido. Para Jesús, la grandeza no está en dominar a los demás, sino en hacerse servidor. Este es el corazón de su mensaje. Quien quiere ser verdaderamente grande, debe vivir para los demás. El verdadero discípulo de Cristo no busca ser servido, sino servir con amor y entrega. Un niño en el centro, la imagen de la humildad y la confianza. Jesús refuerza su enseñanza con un gesto poderoso. Toma a un niño, lo pone en medio de ellos y lo abraza. ¿Por qué un niño? En la sociedad de aquel tiempo, los niños no tenían prestigio ni poder. Dependían completamente de los demás. Y no eran considerados importantes. Sin embargo, Jesús los coloca como modelo del verdadero discípulo. El mensaje es claro: acoger a los más pequeños. Es acoger a Jesús mismo. La grandeza en el reino de Dios no se mide por títulos o influencia, sino por la capacidad de amar a los más débiles, de cuidar a quienes no pueden devolvernos nada a cambio. La humildad como camino de Dios. Uno de los aspectos más impactantes de este Evangelio es la manera en que Jesús redefine la grandeza. Para el mundo, ser grande significa tener poder, reconocimiento y prestigio. Sin embargo, Jesús nos enseña que la verdadera grandeza radica en la humildad y el servicio. Cuando Jesús dice: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos, está llamándonos a renunciar a nuestro orgullo y a poner las necesidades de los demás por encima de las nuestras. Este mensaje es contracultural, porque vivimos en un mundo donde constantemente se nos anima a competir, a buscar ser mejores que los demás y a destacar por encima del resto. Sin embargo, Jesús nos muestra que la verdadera grandeza no está en ser servidos, sino en servir con amor y entrega. La humildad es el reflejo del corazón de Dios, que, siendo todopoderoso, se hizo pequeño en la persona de Jesús para salvarnos. Acoger a los pequeños es acoger a Dios. Cuando Jesús pone a un niño en medio de los discípulos, les está dando una lección profunda. En aquel tiempo, los niños no tenían derechos ni importancia social. Eran los más débiles y vulnerables. Sin embargo, Jesús nos dice que acoger a un niño es acogerlo a él mismo. Jesús nos enseña que Dios se encuentra en los más pequeños, en los necesitados, en los marginados. Acoger a los débiles es acoger la presencia de Dios en nuestra vida. El orgullo como obstáculo en nuestro camino espiritual. El pasaje también nos invita a reflexionar sobre el orgullo y la búsqueda de reconocimiento. Los discípulos discutían quién era el más importante, lo que revela que todavía tenían una mentalidad humana, enfocada en la competencia y la jerarquía. Nosotros también podemos caer en esta trampa, cuando buscamos la aprobación de los demás en lugar de la de Dios. Cuando nos comparamos con los demás y queremos destacar por encima de ellos. Cuando servimos, pero con la intención de ser vistos y reconocidos. El orgullo es uno de los mayores obstáculos en nuestro camino espiritual, porque nos aleja de la humildad y nos impide ver a Dios en los demás. Solo cuando aprendemos a ser pequeños, Dios puede hacer grandes cosas en nosotros. El desafío de vivir como servidores.
Jesús no solo enseña con palabras, sino con su propia vida. Él mismo es el siervo por excelencia. Lavó los pies de sus discípulos, mostrando que el liderazgo es servicio. Se entregó por completo en la cruz, demostrando que el amor verdadero es dar la vida por los demás. No buscó poder ni riquezas, sino que vivió en sencillez y pobreza. Jesús nos invita a vivir con un corazón sencillo y a poner a los demás por encima de nuestro propio interés. El verdadero amor se demuestra en el servicio desinteresado. La promesa de Dios a los que sirven con amor. Jesús nos asegura que quien acoge a los pequeños en su nombre, lo acoge a Él, y quien lo acoge a Él, acoge al Padre. Esto significa que cuando servimos a los demás, especialmente a los más débiles, estamos sirviendo a Dios mismo. Muchas veces podemos pensar que los gestos pequeños de amor y servicio no tienen importancia, pero Jesús nos muestra que cada acto de amor es un encuentro con Dios. Dios no mide nuestra grandeza por lo que logramos en términos humanos, sino por la capacidad de amar y servir. El verdadero éxito en la vida no está en lo que conseguimos, sino en cuanto amamos. La revolución del amor y el servicio. El mensaje de Jesús en este pasaje es una verdadera revolución. En una sociedad donde se valora el poder, el prestigio y la superioridad, Él nos invita a un cambio radical de mentalidad. La verdadera grandeza no está en dominar, sino en servir. Este es un llamado a transformar nuestra manera de vivir. No se trata solo de actos aislados de servicio, sino de hacer del servicio un estilo de vida. Es decir, no solo ayudar cuando nos conviene, sino que nuestro corazón esté siempre dispuesto a poner a los demás primero. En la historia de la Iglesia, los santos han sido grandes ejemplos de esta enseñanza. San Francisco de Asís, Santa Teresa de Calcuta y tantos otros entendieron que la verdadera alegría está en dar y servir con amor. Cuando amamos sin esperar nada a cambio, encontramos la verdadera felicidad. La humildad nos hace libres. El mundo nos dice que la felicidad está en ser admirados, en tener poder y en que los demás nos reconozcan. Sin embargo, Jesús nos muestra que el orgullo nos esclaviza, mientras que la humildad nos hace verdaderamente libres. Cuando buscamos constantemente la aprobación de los demás, vivimos en una lucha constante por ser reconocidos y valorados. Pero cuando aprendemos a servir con humildad, nos liberamos de esa carga y encontramos paz. Jesús nos dice, el que se humilla será enaltecido. No porque Dios quiera humillarnos, sino porque solo cuando dejamos de buscar nuestra propia gloria podemos experimentar la verdadera alegría que viene de Dios. Servir a los pequeños nos lleva a Dios. En este Evangelio, Jesús nos dice que acoger a un niño es acogerlo a Él mismo. Esto nos lleva a una gran verdad espiritual. Dios se encuentra en los pequeños, en los humildes, en los marginados. Si queremos encontrar a Dios en nuestra vida, no basta con buscarlo en la oración o en la liturgia. También debemos buscarlo en aquellos que el mundo rechaza, en los pobres que necesitan nuestra ayuda, en los enfermos que esperan consuelo, en los niños que requieren amor y cuidado. Acoger a los pequeños no es solo un acto de bondad, sino un verdadero encuentro con el Señor.
Jesús nos enseña con el ejemplo. Cristo no solo nos habla del servicio, sino que lo vive en su propia carne. Él mismo se hizo el último, el servidor de todos. Desde su nacimiento en un pesebre hasta su muerte en la cruz. Jesús nos muestra que el camino del amor es el camino de la entrega total. Nunca buscó honores ni privilegios, sino que vino a dar su vida por nosotros. Cuando nos cuesta servir, pensemos en Jesús lavando los pies de sus discípulos. Cuando sintamos que el sacrificio es demasiado grande, recordemos su entrega en la cruz. Él no nos pide nada que no haya hecho antes por nosotros. El orgullo es el mayor enemigo del amor. Uno de los mayores obstáculos en nuestra vida espiritual es el orgullo. Queremos ser reconocidos. Queremos que nos valoren. Queremos ser los primeros. Y cuando no lo logramos, nos frustramos. Y nos llenamos de resentimiento. Jesús nos invita a soltar esa carga. No necesitamos demostrarle nada a nadie. Nuestra verdadera identidad no está en lo que los demás piensan de nosotros, sino en lo que somos ante los ojos de Dios. Cuando aprendemos a vivir con humildad, nos liberamos de la necesidad de ser el centro de atención. Y podemos vivir con verdadera paz interior. El amor no se queda en palabras, se demuestra con obras. Es fácil decir que amamos a Dios, pero el verdadero amor se demuestra en la manera en que tratamos a los demás. Jesús nos dice que servir a los pequeños es recibirlo a Él. El amor verdadero no busca reconocimiento ni recompensa. Simplemente ama, sirve y se entrega sin condiciones. Dios nos llama a un cambio de mentalidad. Este Evangelio nos invita a un cambio profundo de mentalidad. Jesús no quiere simplemente que hagamos buenas obras, sino que adoptemos una nueva manera de vivir. Si queremos seguir a Cristo, debemos aprender a ver la grandeza desde los ojos de Dios. No en el poder, sino en la humildad. No en la riqueza, sino en la generosidad. No en ser servidos, sino en servir. Este cambio de mentalidad transforma nuestras relaciones, nuestra manera de vivir y nuestra forma de ver el mundo. La promesa de Jesús a los que sirven con amor. Jesús nos asegura que quien se hace pequeño será grande en el reino de los cielos. Esto significa que todo lo que hacemos con amor, por pequeño que sea, tiene un valor eterno. Dios ve nuestros esfuerzos, nuestras renuncias, nuestros sacrificios. Nada de lo que hacemos por amor pasa desapercibido para Él. Si vivimos con humildad y servicio, estamos sembrando semillas de eternidad. Porque al final de la vida, lo único que contará no será cuánto tuvimos, sino cuánto amamos. Vivir en el amor y el servicio nos hace verdaderamente libres. Este Evangelio nos llama a renunciar a la búsqueda de poder y reconocimiento, para abrazar la humildad y el servicio. Jesús nos muestra que la verdadera felicidad no está en ser el primero, sino en amar sin esperar nada a cambio. Si aprendemos a vivir con este espíritu, experimentaremos una libertad y una alegría que el mundo no puede dar. Porque quien ama y sirve, encuentra a Dios en cada gesto de entrega.